continuación disertará Jean-Guy Leblanc. Jean-Guy es licenciado en Ciencia, magíster y doctor en Bioquímica. Es investigador principal de CONICET y actualmente es el director del Centro de Referencia para Lactobacillus de CONICET. Su principal línea de investigación es el uso de bacterias lácticas productoras de vitaminas del grupo B para el desarrollo de alimentos biofortificados o como bioingredientes. Buenos días. Hoy les voy a hablar del mejoramiento nutricional y funcional de alimentos usando bacterias lácticas nativas o modificadas genéticamente productores de vitaminas. La deficiencia de vitaminas es un problema mundial y existe en toda la clase social. Y la causa de la deficiencia de vitaminas son varias, de lo cual la más importante es la mala absorción causada por algunas enfermedades y sobre todo por la malnutrición, que es la ingesta inadecuada de alimentos o sobre todo el consumo de dietas no balanceadas. Es por eso que muchos países han adoptado los programas de fortificación obligatorios con diferentes vitaminas y minerales. Entonces, desde el año 98, muchos países han adoptado programas de fortificación en alimentos de consumo masivo. Entonces, dependiendo de qué país estamos hablando, fortifican harinas, los productos lácteos y el arroz con las vitaminas justamente para disminuir la deficiencia de vitaminas. Aquí en Argentina, desde el año 2002, está la ley de fortificación obligatoria, donde todas las harinas de consumo humano tienen que estar fortificadas con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina y niacina. Si bien estos programas de fortificación obligatorios han sido muy beneficiosos, ya que logran disminuir mucho la deficiencia de vitaminas, pero hay algunos problemas, de los cuales voy a hablar ahora. El primer problema con el programa de fortificación obligatorio son las cantidades consumidas. Si hablamos, por ejemplo, de los folatos, ahí la ingesta recomendada diaria para un adulto promedio es entre 200 y 400 microgramos. Y para las mujeres embarazadas, un poquito más, hasta 400 y 600 microgramos. Y si bien la gran mayoría de la población sí consume dietas balanceadas, por lo cual alcanzan esos valores requeridos. Pero si sumamos a esa dieta balanceada alimentos fortificados y sobre todo suplementos, es muy fácil llegar al límite de ingesta recomendada por la OMS para el consumo de folatos, que son de 1000 microgramos. Entonces, acá hay que hablar bien que si bien el exceso de vitaminas hidrosolubles son eliminados en la orina, eso no ocurre con las formas químicas que se utilizan para el programa de fortificación, como es el ácido fólico. Entonces, ahí tenemos que hablar del segundo problema con la fortificación obligatoria, que es justamente la forma química que se utiliza de las vitaminas. Entonces aquí tenemos que diferenciar lo que son los folatos naturales, que se encuentran normalmente en los alimentos o que son producidos por ciertos microorganismos, y el ácido fólico que se utiliza para los suplementos y justamente para desarrollar alimentos fortificados. Los folatos naturales no tienen mucho problema, directamente están absorbidos a nivel intestino delgado y están utilizados porque ya se encuentran en su forma biológicamente activa. Si bien el ácido fólico tiene que estar absorbido a nivel intestinal y tiene que estar metabolizado en el hígado para estar biotransformado en la forma bioactiva. Y como ese proceso es muy lento, lo que ocurre es que cuando uno consume mucha cantidad de ácido fólico, hay mucho ácido fólico que se mantiene en la circulación sanguínea. Y esa alta circulación sanguínea de ácido fólico puede causar muchos efectos secundarios muy nefastos, como enmascarar las manifestaciones hematológicas de la deficiencia de vitamina B12, disminuye la efectividad de algunos tratamientos y fue demostrado que fue capaz de incrementar el riesgo de cáncer de colon, pulmón y próstata. Sin embargo, eso no ocurre con los folatos naturales que son presentes en los alimentos o producidos por microorganismos como son las bacterias lácticas. Debo decir que en nuestros grupos hemos aislado bacterias lácticas productoras de vitaminas provenientes de diferentes nichos ecológicos. Entonces, hemos aislado bacterias lácticas productoras de vitaminas provenientes de productos lácteos fermentados como quesos, yogures. También hemos aislado de diferentes leches de diferentes animales, de diferentes productos vegetales fermentados o no, de cepas aisladas de todo el cuerpo humano y también de cepas comerciales. Y nuestra hipótesis es que las bacterias lácticas productoras de vitaminas pueden ser utilizadas como probióticos para producir o liberar vitaminas en el tracto gastrointestinal o ser utilizados como cultivos iniciadores, cultivos starter, para producir alimentos bioenriquecidos. Entonces, en nuestros grupos hemos demostrado que algunas cepas de bacterias lácticas pueden incrementar la concentración de vitaminas del grupo B, sobre todo los folatos, la riboflavina, tiamina y la vitamina B12, en alimentos fermentados.
Entonces, a nivel laboratorio, hemos logrado obtener productos como panes bioenriquecidos en riboflavina, productos vegetales enriquecidos con folatos, leches y yogures enriquecidos con folatos, soja enriquecida con riboflavina y hasta pastas enriquecidas con folatos y riboflavina. Y hemos demostrado también que algunos de esos nuevos alimentos fueron capaces de prevenir y tratar las deficiencias vitamínicas en modelos animales. Entonces, eso nos demuestra que las vitaminas producidas por las materias lácteas son biodisponibles. Sin embargo, no es muy común encontrar cepas nativas que pueden producir vitaminas en concentraciones necesarias para ejercer un efecto biológico, por lo cual una propuesta es aumentar la producción de vitamina utilizando materias lácteas modificadas genéticamente. Entonces, la modificación genética de las materias lácteas nos permite obtener cepas más eficientes en la producción de vitaminas, pero también nos permiten obtener cepas productoras de vitaminas que fueron seleccionadas para obtener otras propiedades benéficas para los consumidores. Ahora, para modificar genéticamente las materias lácteas, hay numerosos sistemas. Entonces, hay sistemas comerciales de plásmidos donde se permite la expresión constitutiva de los genes de biosíntesis de las vitaminas. También hay diferentes sistemas de expresión donde uno puede controlar la expresión de los genes. Y también se puede modificar genéticamente el genoma de la materia láctea usando el sistema CRISPR-Cas. Entonces, un ejemplo del uso de materia láctea modificada genéticamente es justamente la modificación de lactococcus lactis para sobreproducir folatos. Entonces, aquí hicimos un proyecto de colaboración con el grupo de Holanda del NISO Food Research, donde utilizando el sistema de expresión NICE, que nos permite tener una expresión controlada de los genes de biosíntesis folatos, logramos obtener cepas de lactococcus lactis que sobreproducen los folatos. Estas materias lácteas modificadas genéticamente en productores de folatos fueron ensayados en un modelo de ratón de rata que recibió una dieta depletada en folatos. Y vimos que la materia láctea modificada genéticamente fue capaz de incrementar la concentración de sangre en sangre de folatos y también en órganos, y fue capaz de prevenir la anemia meningoblástica que causa la deficiencia de esa vitamina. Sin embargo, muchos nos han preguntado por qué utilizamos materia láctea modificada genéticamente, ya que sabemos que muchos de los consumidores no son dispuestos a consumir productos que contienen cepas vivas modificadas genéticamente. Bueno, nosotros en nuestro grupo utilizamos las cepas modificadas genéticamente como prueba de conceptos para poder validar nuestros modelos y nuestros métodos de cuantificación, pero sobre todo para poder identificar genes claves en la biosíntesis de vitaminas. Entonces, el caso anterior, cuando hablamos de la sobreproducción de folatos, sabemos que hay 7 genes implicados en la biosíntesis de folatos para tener la biosíntesis de novo. Sin embargo, cuando sobreexpresamos esos 7 genes juntos, vimos que las cepas no tenían un fenotipo sobreproductor. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar genes en particular, vimos que hay 3 genes claves, que es el FOLC, el FOLK y FOLE, que sí son importantes y sí son sobreexpresados. Esos genes, en presencia de los otros genes, sí logramos tener un fenotipo sobreproductor. Entonces, esa modificación genética nos permitió conocer el mecanismo por el cual hay una sobreproducción de las vitaminas. Entonces, cuando comparamos a una cepa nativa, como en el caso de la expresión de genes de una cepa Streptococcus thermophilus CRL803, que es una cepa de nuestra colección de cultivo, que es capaz de producir folatos, y aquí lo que hicimos es cambiando las condiciones de cultivos, logramos incrementar la producción de folatos. Entonces, para entender un poco por qué la modificación de la condición de cultivo fue capaz de incrementar la producción de folatos, estudiamos la expresión de los genes. ¿Y qué vimos? Vimos que justamente los 3 genes que habíamos identificado en las cepas modificadas son los genes que están sobreexpresados en las condiciones optimizadas de producción de folatos. Entonces, la modificación genética era necesaria para poder explicar esos resultados experimentales que utilizamos con cepas nativas. Después de eso, hicimos la pregunta si las vitaminas producidas por las materias lácteas pueden conferir otros beneficios más allá del valor nutricional de las vitaminas. Y ya sabemos que la riboflavina y los folatos tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios por sí, la vitamina por sí misma. Por lo cual, otra hipótesis de trabajo fue que las materias lácteas productoras de vitaminas podrían conferir efectos antiinflamatorios y antioxidantes.
Para demostrar esa hipótesis, estudiamos una soja enriquecida con riboflavina en el modelo de colitis, o sea, que simula la enfermedad de Crohn. Entonces, es un modelo inflamatorio en el ratón. ¿Y qué vimos? Vimos que la soja bien enriquecida con riboflavina producida por nuestra cepa de bacteria láctica, en este caso una cepa plantar o CRL 2130, demostró tener un efecto antiinflamatorio y antioxidante. Después, para eliminar la necesidad de tener que utilizar la matriz alimentaria para incrementar el uso de la bacteria láctea productora de vitaminas, decidimos estudiar el efecto de la bacteria láctea solo. Entonces, ahí en el mismo modelo animal de colitis, estudiamos diferentes cepas de bacterias lácteas que eran capaces de producir riboflavina. Y aquí vimos resultados muy parecidos, donde la administración oral de la bacteria láctea productora de riboflavina, administrados como cepa prebióticos, pudo prevenir la colitis inducida químicamente. Y aquí muy importante es que el efecto fue cepa dependiente. Entonces cambiaba según la cepa que estamos evaluando. También en nuestro laboratorio trabajamos mucho con combinación de prebióticos, para mezclas o blends, ya que la mezcla de prebióticos puede ser mucho más efectivo que el uso de una sola cepa, ya que nos pueden aportar diferentes beneficios y hasta pueden causar un efecto sinérgico entre las diferentes bacterias lácteas utilizadas, los diferentes probióticos utilizados. Entonces, particularmente en nuestro grupo, trabajamos mucho con las cepas productoras de vitaminas junto con cepas inmunomoduladoras. Entonces, decidimos evaluar la mezcla de probióticos en el modelo de cáncer de mama. Entonces, ese modelo de mama, de cáncer de mama en ratones consiste en animales que tienen un tumor palpable y que ese animal se recibe un tratamiento quimioterapéutico. Entonces, a esos animales los suplementamos con la mezcla de probióticos que consistía en una cepa inmunomoduladora, una cepa sobreproductora de folato y una cepa productora de riboflavina. ¿Y qué vimos? Vimos que la administración de la mezcla de los probióticos conteniendo esas tres cepas fue capaz de prevenir la mucositis, que es un efecto secundario causado por el tratamiento por la droga quimioterapéutica. También, y muy importante, vimos que la mezcla de probióticos no afectó la efectividad del tratamiento de la droga anticáncer, y también vimos que la mezcla de probióticos mostró tener un efecto antitumoral por sí mismo. También estamos estudiando mucho el eje intestino-cerebro, ya que hay muchos estudios que demuestran que existen numerosas interacciones entre la microbiota intestinal y los sistemas nerviosos entérico y central. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, sabemos que está directamente asociado a un desbalance de la microbiota intestinal y que esa desbiosis puede alterar las respuestas inmunes del hospedador y puede hasta causar la neuroinflamación. También en la enfermedad de Parkinson sabemos que hay ciertas vitaminas como la riboflavina, los folatos y la tiamina que tienen efectos muy benéficos en los tratamientos contra la enfermedad de Parkinson. Por lo cual, nuestra hipótesis era que los prebióticos que producen vitaminas podrían servir como ayudantes para los tratamientos contra enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson. Entonces, para poner a prueba esa hipótesis, evaluamos el efecto de la bacteria láctea productora de vitaminas en un modelo animal de Parkinson. Entonces, un modelo animal inducido químicamente, donde los animales recibían las cepas productoras de vitaminas de modo oral. Y en ese animales con Parkinson vimos que cuando recibían las cepas productoras de vitaminas, hubo un mejoramiento de la función motor por diferentes pruebas que realizamos en nuestro laboratorio. Y también vimos que si bien la bacteria láctea está ingerida de modo oral, vimos que hay un efecto a nivel de cerebro y a nivel sistémico, ya que a nivel del cerebro, cuando la administración de bacteria láctea fue capaz de incrementar la cantidad de células tirosina hidrolasa positivas, que es un marcador para las neuronas dopaminérgicas, y también fue capaz de incrementar la citoquina inmunomoduladora IL-10 a nivel del cerebro. A nivel sistémico en sangre, vimos que la administración de bacterias lácteas productoras de vitaminas fue capaz de disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias como IL-6 y TNF-alfa y nuevamente incrementar la citoquina inmunomoduladora IL-10. Entonces, como conclusiones finales, es muy importante decir que las bacterias lácteas pueden producir vitaminas del grupo B. Sin embargo, esa propiedad es cepa-dependiente. Hemos demostrado que algunas bacterias lácteas productoras de vitaminas producen efectos antioxidantes, inmunomoduladores y antiinflamatorios,
ya que demostramos que fueron capaces de prevenir o tratar colitis, mucositis, cáncer de mama y la enfermedad de Parkinson en diferentes modelos animales. También muy importante, vimos que algunas baterías lácteas productoras de vitaminas no interfieren con los tratamientos anticáncer y antes son capaces de prevenir los efectos secundarios no deseados de los tratamientos, como es la mucositis, por lo cual el uso de las baterías lácteas productoras de vitaminas puede prevenir la interrupción de los tratamientos y mejorar la efectividad de los tratamientos anticáncer. Y para finalizar, simplemente decía que las baterías lácteas productoras de vitaminas pueden ser utilizadas para el diseño de alimentos bioenriquecidos con diversos efectos benéficos para los consumidores. Muchas gracias por su atención.